Y podemos pasar al ejemplo 3, que sería el pago de nómina mensual con novedades. ¿Qué novedades vamos a ver? Comisiones, vacaciones e incapacidades. Para ver este ejemplo, digamos que ya vamos a tener que Jorge va a ganar unas comisiones de 200.000 pesos, a Pedro va a sacar 5 días de vacaciones, por ejemplo, y María se va a incapacitar 3 días. Entonces, veamos cada una de ellas cómo sería. Digamos que la creación del empleado y el contrato, pues eso ya lo hemos hecho. Vamos a registrar entonces las novedades. Vamos a registrar entonces las novedades, vamos a irnos a Contapyme. Para que este ejemplo nos quede limpiecito, voy a pasar de mes, para que nos quede otra vez esto en blanco, y vamos a empezar a registrar las novedades que nos acaba de decir el enunciado. Entonces, vemos que yo puedo abrir la operación de novedades y vamos a hacer todas las novedades en una sola operación para que veamos pues que también yo puedo hacer múltiples empleados, múltiples operaciones. Entonces, lo primero nos decía que Jorge, vamos a llamar a Jorge, que había ganado unas comisiones. Entonces, en conceptos buscamos comisiones, veamos que Contapyme ya lo tiene aquí listico, comisiones, y el sistema me va a preguntar, solo me va a preguntar el valor, y el enunciado nos decía que iban a ser 200.000 pesos. Si yo quiero le puedo poner una descripción, si no quiero lo puedo dejar vacío. Listo, Jorge Mejía ya está. Vamos a ver entonces que Pedro sacó 5 días de vacaciones. En realidad yo estas operaciones las puedo hacer en cualquier momento del mes, siempre y cuando la fecha a liquidar pues me quede acorde a el momento en el que yo quiero pagar estas novedades. Vamos a cambiar aquí, digamos, para el 15, para que veamos que esto se puede hacer. Y vamos entonces a cargar las vacaciones, los 5 días de vacaciones que sacó Pedro. Entonces, aquí nos pregunta Contapyme cuál es el concepto. Vemos que en vacaciones, Contapyme trae ya por defecto vacaciones disfrutadas o vacaciones compensadas en dinero en caso de que también queramos registrar esa solicitud que pueden hacer los empleados. Vamos a escoger vacaciones disfrutadas y veamos que el sistema nos está pidiendo pues cuántos días. En este caso le vamos a decir que 5, y Contapyme automáticamente pues ya me sugiere la fecha inicial y fecha final de esos 5 días de vacaciones. Vamos a dejarlo así. Y ya por último, digamos que la última incapacidad que vamos a ver, el último concepto de novedad que vamos a ver es una incapacidad. Entonces tenemos el empleado María López, que por aquí la tenemos, se nos incapacitó. ¿Cuántos días? 3. Entonces, para todos los expertos que tenemos aquí contables y de nómina, pues digamos que sabemos que las incapacidades tienen dos manejos. Un manejo es cuando las incapacidades son los primeros 2 días, se paga el 100% del salario, y cuando las incapacidades, digamos que ya tienen más de 3 días, a partir del tercer día se paga al 66%. Entonces, ¿cómo estamos resolviendo esto en Contapyme? Muy sencillo. Vamos a ver que yo aquí en incapacidades tengo dos conceptos, uno de los primeros 2 días y otro de incapacidad común a partir del tercer día. ¿Por qué? Porque tienen una fórmula diferente. Entonces, yo selecciono aquí esta incapacidad común, los primeros 2 días, le digo que son 2 días, Contapyme me sugiere la fecha, las fechas iniciales y finales según esta fecha de soporte. Vamos a dejarlo así, y yo aquí ya entonces voy a poner otro ejemplo de un empleado, perdón, de María López, porque recordemos que ella se incapacitó 3 días. Entonces, aquí ya llevamos 2, vamos a registrar la incapacidad a partir del tercer día, que sería un solo día. Aquí ya voy a acomodar la fecha para que me quede 15, 17, esto sería 17, que terminaría también el 17, y el de aquí lo pasaríamos a que fuera 16. Entonces, estoy incapacitada 15, 16 y 17 de marzo. Listo, supongamos que esas fueron las únicas incapacidades que hubo en el mes. Entonces vamos a ver uno a uno para que podamos identificar
Y ¿cómo es que Contapyme carga eso ya en la liquidación? Vamos a hacer el pago uno a uno de estos 3 empleados que estamos usando en el ejemplo. Entonces, tenemos el pago de nómina de, perdón, bueno, sí, aquí estoy en el 31 de marzo. Entonces, vamos a ver el pago de nómina de Jorge. Jorge simplemente nos pide que seleccionemos cuáles son los conceptos a cargar y vemos que aquí me trae salario básico, auxilio de transporte y las comisiones que nosotros le dijimos, le asociamos en la novedad. Yo le hago siguiente, vemos que aquí las comisiones se están teniendo en cuenta en los valores bases y simplemente le doy pagar, como ya vimos, finalizar y listo. Yo solamente tengo que procesar esta operación para dejar asentado todo y aprobarla para que se le envíe al empleado. Vamos a ver entonces a María, que fue la persona que se incapacitó. María nos va a cargar por aquí y vemos que ya el sistema nos carga salario básico, auxilio de transporte y las incapacidades, que me trae 2 días de incapacidad común y un día de incapacidad a partir del tercer día, todo con su respectiva liquidación. Damos siguiente, todo nos lo está calculando Contapyme automáticamente, le damos pagar, finalizar y listo. Vamos a ver con Pedro Pérez que en esta novedad, en esta operación de novedades, yo tengo que la fecha a liquidar la fecha a liquidar de estas vacaciones va a ser el 15 de marzo. Entonces vamos a ver en Contapyme, recordemos que Pedro Pérez está contratado para que el pago se haga quincenal, entonces le vamos a hacer el pago de la primera quincena, Pedro Pérez, y vemos que él ya me va a traer los 10 días de salario, que son proporcionales a los días trabajados, y me va a traer los 5 días de vacaciones y así completar los 15 días de esa primera quincena. Yo le doy siguiente, siguiente, hago el pago de esa quincena, finalizar y listo. Aquí yo proceso y ya me va a cargar todas las novedades del pago de nómina y simplemente me haría falta el 31 de marzo, pues pagarle la segunda quincena a Pedro. Y veamos que aquí pues ya solamente me calculó los conceptos normales del contrato. ¿Por qué? Porque en la segunda quincena pues no registramos ninguna novedad para Pedro. Entonces damos siguiente, aceptar y listo. Estas operaciones entonces yo también las puedo generar a la DIAN por medio de operaciones en bloque o puedo hacer cada una de las operaciones en individuales. Hagamos la operación de María, por ejemplo, vamos a reportar este mes de marzo a la DIAN. Entonces yo selecciono a María y veamos que aquí me trae ya el acumulado de todos los días. Veamos que el sistema me sigue conservando el tema de que el salario es proporcional a los días trabajados y me suma los 3 días de incapacidad normal. Yo le hago aceptar y al procesar y aprobar el documento, pues ya Contapyme hace todo el tema del envío a la DIAN, la generación del XML y demás. Digamos que con estos 3 ejemplos de incapacidades, vacaciones y comisiones, lo que queremos mostrar es que por medio de la operación de novedades, yo puedo registrar cualquier eventualidad que suceda con el empleado. Y así, pues digamos que más adelante podemos tener más casos prácticos, más ejemplos, pero digamos que para efectos del tiempo, pues estas eran
los conceptos o novedades más comunes de una pyme. Entonces vemos que aquí simplemente fue registrar las novedades, liquidar el pago de nómina y hacer el reporte de nómina electrónica a la DIA. Así damos por terminado este tercer ejercicio de pago de nómina mensual